Bien, buenos días a todos. Iniciamos nuestra segunda jornada del Congreso Nacional de Educación de Calle. Desde el excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, Cruz Roja y Menesianos deseamos que hayáis tenido una buena jornada de descanso, los congresistas. Hoy tenemos el placer de poder saludar a un grupo bastante numeroso de alumnos de la Universidad de Salamanca. Bienvenidos. Es un placer teneros aquí. Para nosotros es una motivación extra para hacer las cosas todavía mejor. La jornada de hoy es intensa por los ponentes. Saludamos a don Enrique Martínez Reguera, que, como sabéis, muchos de vosotros, creo que para nadie es desconocido. Es un honor tenerle aquí. Muchas gracias. La jornada continuará luego con compañeros de Educación de Calle de Araba, y por la tarde tendremos a Sor Lucía. Como veis, el planteamiento de hoy es completo. Tenemos ya un retraso de media hora, no pasa nada. Ayer también lo tuvimos y lo fuimos recuperando a lo largo de la jornada. Por lo tanto, no me voy a extender. Vamos a dar paso a la ponencia. ¿Sí? Pero eso lo dices tú mejor, Iván. Bueno, nuestro compañero Iván nos va a hacer un recordatorio para poder seguir el congreso mejor. Lo dicho, buenos días a todos y que disfrutéis de la jornada. Gracias. Muchos de vosotros sois alumnos de la USAL, ya contáis con conexión al Wi-Fi, pero para todos los asistentes tenéis aquí, si se ve más o menos bien, hay una red habilitada para nosotros, que es una versión de USAL Visitors, ¿vale? La red Wi-Fi USAL Visitors. La contraseña es 12estudio18, todo junto, minúsculas y sin nada raro. Y el hashtag que hemos habilitado en las redes es Congreso Calle Zamora, cada una de las primeras letras mayúsculas. ¿Vale? Tenemos a la entrada un mural en el que podéis haceros fotos, son fotos nuestras de calle, es una construcción. Y sin más dilación, os apago para que no moleste. Y comenzamos con Enrique Martínez Reguera. Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Alonso, fui educador de calle en Cruz Roja hace 10 años en la zona este de la ciudad. Actualmente trabajo en el centro menesiano, en un piso de socialización con menores de protección y reforma. Como muchos de vosotros, después de trabajar con estos menores en riesgo de exclusión social, uno es conocedor de la realidad que modela a estas personas, a estos futuros adultos, y se da cuenta de la importancia que para ellos tiene nuestro trabajo, aunque en muchas ocasiones pues, no veamos estos resultados. A continuación, contamos con la presencia de un referente en cuanto a educación social se refiere, un educador que ha ejercido cara a cara con chavales pues durante nada más y nada menos que 40 años, ¿no? Escuchando sus problemas, entendiendo sus miedos y ayudando a solucionar las eventualidades que surgen a estas personas. Sin duda, una persona que conoce muy bien a los adolescentes, fruto de la dilatada trayectoria profesional que nuestro invitado de hoy tiene. Es autor de varios libros como La calle es de todos, Pedagogía para maleducados, Con los niños no se juega o De tanta rabia, tanto cariño. Además, es cofundador de la Escuela de Marginación de Madrid y fundador de asociaciones como Coordinadora de Barrios. Es miembro asimismo del Centro San Pío X y de la Universidad de Salamanca. Sin más dilación, procedo a presentar al invitado de hoy, Enrique Martín Reguera. Bienvenido. Espero que estés cómodo y que nos deleites con tu experiencia, no solo la profesional, sino si puede ser también un poco la personal. Un aplauso, por favor, para Enrique. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Vamos a voy a empezar por hacer algunas advertencias muy breves. La primera es que yo no voy a exponer ninguna teoría, no vengo a sentar ningún
ninguna pautas, ni vengo a defender mis opiniones, porque me han puesto un título al que me voy a limitar. Mirada retrospectiva. Lo de retrospectiva es que como tenemos muchos años, tenemos muy atrás a dónde mirar, y entonces me voy a limitar a describir desde mi punto de vista. Claro, siempre todo es inevitablemente de un sujeto, por consiguiente subjetivo. Desde mi punto de vista voy a intentar describir lo retrospectivo de la educación de calle. Voy a intentar hacer una descripción de lo que yo creo que he vivido. Los hechos son hechos, las opiniones son opinables, pero los hechos son hechos. Yo voy a intentar describir hechos. Mi segunda advertencia es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, muchísimo cuidado con las palabras, porque las palabras, nuestro cerebro funciona con palabras, utiliza palabras para poder pensar y comunicarnos. Entonces, si alguien almacena palabras en nuestro cerebro, ese alguien está gobernándonos desde dentro. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Pongo dos ejemplitos muy breves. Los niños siempre fueron niños, chiquillos, niños, niñas, ya se entiende que hablo por no repetirme con la diferencia de género, pero vamos, lo refiero a niños y niñas. Los niños, niñas siempre fueron chiquillas, chiquillos, chavorrillos, chavalotes, adolescentes, hasta que un día el Estado decidió estatalizarlos y entonces les empezó a llamar menores. Menor es un concepto jurídico, estricta y exclusiva y excluyentemente jurídico. No es lo mismo un niño que un menor, no tienen nada en común. Tienen en común que el menor es un aspecto pequeñito de lo que se refiere a los niños. Primero le llamábamos chavorrillos, le llamábamos chavales. Después le empezamos a llamar menores. Luego le empezamos a llamar, cuando entra el mundo del capital, le empezamos a llamar usuarios de las instituciones, a veces cómicamente, usuarios de las cárceles, por ejemplo, o usuarios de los reformatorios. Pero es que después ya tampoco le llamamos usuarios. Cuando yo quisieron que firmara un convenio, me dijeron, usted no tiene niños, usted tiene plazas disponibles. Claro, las plazas ni sienten ni padecen. Los niños tienen biografía, las plazas no tienen biografía. Eso es un canallesco modo de cosificar a criaturas. Y las cosas que son canallescas, tenemos que decir que son canallescas. No podemos andar a medias palabras. Entonces tengamos mucho cuidado con las palabras. Por ejemplo, la expresión educación de calle. Si hoy se le aplica esa palabra, esa noción, a los que organicen el ocio y el tiempo libre de muchachos, entiendo que hacen una labor preciosa, porque el ocio y tiempo libre de los muchachos es algo estupendo, pero no tiene nada que ver con la noción que nos inventamos allá por los años 60-70, que era la noción de educador de calle. Educador de calle, como había niños que casi no tenían familia, algunos no tenían ninguna familia, y otros tenían una familia tan destartalada que tenían que estar en la calle. Eran niños que vivían casi prácticamente la mayor parte del tiempo en la calle. Había que darles crianza, pero en casa no se le podía dar en su familia. Había que dársela en la calle. Crianza, la crianza. El hacerlos personitas. Había que hacerlo en la calle. Y además eran niños que, como vivían en la calle, nunca iban a la escuela. Había que darles educación, crianza y educación en la calle. Entonces los educadores de calle eran personas que nos tirábamos a la calle para dar crianza y educación
a los niños que no estaban en otro lugar. Si hoy se hace una labor de ocio y tiempo libre, es estupenda, Dios me libre de criticarla, es maravillosa, pero eso no tiene nada que ver con la noción que creamos en los años 60 de educador de calle y que hemos vivido durante 40 o más años. Bien, todavía una advertencia más. Por las cosas que cuento, a veces hay gente que se siente aludida. Por favor, yo voy a criticar duramente un sistema que no me gusta. Un sistema. Por ejemplo, voy a criticar con fiereza unas leyes que no me gustan. Pero una cosa es unas leyes y un sistema, y otra cosa son las personas que tienen que protagonizar eso. Puede haber personas entrañables haciendo cosas que no les gusta, o que no las conocen, y hacerlo con la mejor voluntad del mundo. Yo sé que dentro del sistema más perverso puede haber gente entrañable que no comparta la perversidad del sistema, pero que está inmerso dentro del sistema. Y dentro del sistema más maravilloso que quepa imaginar, cabe gente canalla. Entonces yo lo que voy a decir se refiere a datos históricos, voy a hacer una mirada retrospectiva de cosas que viví, aludiendo inevitablemente a las leyes, a las instituciones de cada época, pero en ningún momento voy a hacer crítica de personas, porque yo no soy nadie para enjuiciar a nadie, absolutamente no soy nadie para enjuiciar a nadie. Paradójicamente, a título de anécdota, me acaban de mandar un aviso que me hacen miembro de los tribunales estos populares, o como se llama esto, del jurado. Intentaré no ser miembro del jurado por todos los medios. Solo tengo un medio, que son los 83 años. A ver si me libro. Bueno, después de todos estos circunloquios de introducción, pero que son muy importantes y una advertencia muy a tener en cuenta, no os sentáis en ningún momento interpelados, porque seguro que tenéis cosas maravillosas y yo no os estoy criticando a vosotros. Estoy criticando un sistema y unas leyes que no me gustan. Bien, sin más preámbulo, empiezo esa mirada retrospectiva. Mirad, cuando yo era niño no había trabajadores sociales. Cuando yo era niño acabábamos de salir de una guerra civil, una guerra militar, y había dos labores que se tomó la dictadura como fundamentales para aquel momento, para los años 30, 40, hasta los 50, una labor fundamental, que era doble. Por una parte, había que perseguir a los rojos, había que detectarlos, denunciarlos y castigarlos. Y por otra parte, había tanta miseria y tanta ignorancia, tanta incultura, que había que promocionar un poquito a la gente. Y eso, la dictadura se lo encargó a la Falange. La Falange era una organización paramilitar con mentalidad cuartelaria. Entonces, bueno, pues en parte intentaron hacer una labor cultural con el servicio militar, porque había que disciplinar a los jóvenes, hacerlos disciplinados militarmente, porque estábamos viviendo una dictadura militar, había que disciplinarlos militarmente, entonces era obligatorio que fueran todos militares, y también había que promocionarlos y cultivarlos. Por eso
se hacía una labor de alfabetización y en algún caso extraordinario pues también de integración laboral, etcétera, etcétera. El aspecto más militar, más cuartelario, lo realizaba la falange de varones, y las mujeres de la falange, la sección femenina, se le encargaban los trabajos que hoy llamaríamos trabajos de tipo social. Los trabajos, entonces se llamaba auxilio social. Auxilio porque acabábamos de salir de una guerra. Auxilio, auxilio, auxilio. Era auxilio social. Para los niños había el Frente de Juventudes, que como su nombre indica, era un frente. Es decir, un entrenamiento para la guerra. El Frente de Juventudes. Yo fui a muchos campamentos que organizaba el Frente de Juventudes. Fui como niño e incluso me dio tiempo a ir como joven. Bien, entonces, en esa primera etapa que yo sitúo hasta los años 70, 60 y tantos, 70, en esa primera etapa no existían los trabajadores sociales. Existía la falange, existía el cuartel, existía el Frente de Juventudes, que intentaban hacer las labores que después tuvieron que hacer otros. Bien, a partir de los años 60 y tantos, 60 y muchos, 65 y siguientes, la dictadura empezó a estar floja de fuerzas, empezó a perderse un poco en su camino, afortunadamente, y bueno, esos periodos de decadencia de los sistemas fuertes suelen ser periodos maravillosos, porque como ya no estaba la dictadura aplastando con tanta eficacia y tanta fuerza, la ciudadanía tenía que seguir adelante, y entonces la ciudadanía se organizaba. De hecho, en los años 60 y primeros 70, había un tejido social impresionante que se había tejido contra la dictadura. En todos los barrios había un enorme tejido social. Y la ciudadanía era consciente de que la dictadura ya no lo iba a hacer, ya no lo podía hacer, lo tenían que hacer ellos. Y entonces nos organizábamos como ciudadanos que tenemos que cuidarnos y organizar nuestras vidas. Años 65, 75, que son los años en que yo empecé, eran años que como la dictadura estaba floja, la ciudadanía significaba mucho. Eran años en que las instituciones eran débiles y la población organizaba cosas directamente, ¿no? Para mí fueron años maravillosos. Como las instituciones eran débiles, existían, pero nos dejaban hacer. Y la ciudadanía, que tenía muy claro lo que necesitaba y lo que quería, nos poníamos a hacerlo. Fueron años en que nosotros, y gente como nosotros, creamos la noción de educador de calle. Había muchos niños casi sin familia y casi sin escuela, y había que ofrecerles familia y escuela. Y nos lanzamos a la calle para ofrecerles familia y escuela. En esa época, lo que antes hacía el auxilio social de la falange femenina, lo empezaron a hacer los ciudadanos organizándose profesionalmente, y entonces se creó la escuela de trabajo, la educación, perdón, ahora hay tantos nombres que, bueno, los servicios sociales. Para mí fue una época maravillosa, ya digo, porque existían las instituciones, pero eran débiles, y les encantaba que la ciudadanía le sacaran las castañas del fuego.
Y los ciudadanos creamos infinidad de cosas. Creamos a los educadores de calle, creamos la escuela sobre marginación, creamos infinidad de cosas. La coordinadora de barrios, o sea, nos organizábamos para resolver nuestros problemas. Y las trabajadoras sociales, casi siempre las trabajadoras sociales, porque venían del auxilio social femenino, ¿no? Las trabajadoras sociales eran ciudadanas entrañables, que conocían muy bien los problemas de los barrios, que querían implicarse en esos problemas, y su tarea consistía en lo siguiente. Mirad, en esta época, contra lo que había que luchar era contra la pobreza carencial. La pobreza carencial es la pobreza clásica de siglos, de 20 siglos. Es decir, vivir en una chabola, no tener agua corriente, no tener luz eléctrica, no tener ducha, tener que ducharse con el agua fría del invierno, recogiéndola con calderos, pasar hambre, ir al vertedero para encontrar residuos de comida y tal. Lo que había era la pobreza carencial. Y las trabajadoras sociales eran libérrimas y apoyadas por las instituciones, ellas detectaban conflictos, problemas, hambres, chabolismo, miserias, y ellas, entre todos los recursos que la sociedad podía ofrecer, presupuestos de la administración, presupuestos de particulares ricos, ellas detectaban la miseria y detectaban los recursos, y ellas lo aplicaban directamente. Es decir, ¿qué hacía una trabajadora social? Pues detectar conflictos y buscar recursos para resolverlos. Y ella era la protagonista, podía hacerlo bien, podía hacerlo mal. Era lo que había y era quien lo decidía. Hablo que era la pobreza carencial. La pobreza carencial en la población suscita dos actitudes, o indiferencia o lástima. Los niños de la calle entonces eran objeto o de indiferencia o de lástima. Esto es muy importante que lo tengamos claro en este momento, porque ya no existe, pero lo hubo. Quiero dejar claro de esta etapa, años 65-75, quiero dejar claro de esta etapa que la labor la hacían los ciudadanos que tenían un sólido tejido social, que estas dimensiones sociales las resolvían las trabajadoras sociales que detectaban problemas y ellas buscaban cómo resolverlos. Bien, y que la población era objeto o de indiferencia, la población miserable era objeto de indiferencia o de lástima. Sigo. Viene la transición política. Cuando llega la transición política, el Estado piensa que hay que estatalizar. Y la manera de estatalizar, hay muchos procedimientos de estatalizar, yo hoy voy a hablar de varios, pero el primerísimo procedimiento para estatalizar son las leyes. Se hacen leyes. Prácticamente no existían más leyes en la época anterior que la tutela de los niños en hospicios y de los niños malos en reformatorios. Eso es lo que había antes. El Estado quiere que esto se consolide de modo serio y se organice de modo muy estatal y muy serio,
y entonces elaboró 3 leyes a lo largo de los años 70, 80 y 90. Elaboró 3 leyes. La primera la conozco muy bien porque fui protagonista de ella. A Milán de Lino Lavilla, ministro de Justicia de Suárez, me llamó un día, a mí y a otros 20 y tantos personas, nos llamó y nos dijo: vamos a hacer leyes para los niños. Y entonces nos propuso el elaborar los fundamentos ideológicos del Estatuto del Menor. En toda América Latina se sigue llamando Estatuto del Menor. Aquí le cambiaron el nombre y le empezaron a llamar la Ley de Protección Jurídica del Menor. Bien, el Estatuto del Menor. Durante un año nos estuvimos reuniendo para establecer los criterios pedagógicos y familiares básicos para un estatuto que defendiera a los niños. En junio de aquel año, el ministro Landelino nos llama y nos dice: oye, entregarme el trabajo porque ya lo vamos a presentar al Parlamento. Y nosotros, el trabajo de un año, 23 o 24 personas trabajando un año, le llevamos un tocho de papeles con los criterios fundamentales de lo que tenía que ser la educación y el cuidado de los niños, el Estatuto del Menor. Se lo entregamos en junio, lo recuerdo bien. En septiembre me llamó la atención que estuvimos toda la semana, un par de semanas en la televisión. Ya no estamos en dictadura, ya estamos en democracia. En la democracia la legislación tiene que partir de la ciudadanía. Un grupo de ciudadanos especialistas en niños han elaborado un anteproyecto de ley para los niños que se va a llamar el Estatuto del Menor. Y lo dijeron, ya no estamos en dictadura, estamos en democracia, y los ciudadanos elaboran las leyes, máxime tratándose de niños, que tienen que ser familias, especialistas en niños, educadores, los que elaboren el Estatuto del Menor. Durante 2 semanas estuve oyendo esto por la televisión. Y finalmente nos enteramos de que fue al Parlamento. Le habían cambiado el nombre y fue al Parlamento. En vez del Estatuto del Menor le llamaban la Ley de Protección Jurídica del Menor. Lo llevaron al Parlamento. Fue aprobado por unanimidad, por aclamación, sin una opinión en contra, sin un voto en contra. Lo votó con entusiasmo el PP de entonces, la Alianza Popular, el PSOE de entonces, el PC de entonces, por unanimidad aceptaron la Ley de Protección Jurídica del Menor. Había un juez de menores que era compañero mío y que estuvo trabajando ese año en el Ministerio de Justicia para hacer el Estatuto del Menor, Luis Mendizábal, que poco después murió de cáncer. Luis me dijo: oye, vamos al ministerio para que nos den el texto de la ley que ha sido aprobada. Y nos fuimos, nos dieron el texto, llegamos a casa, le estudiamos el texto y como si se hubieran puesto de acuerdo. La Ley de Protección Jurídica del Menor decía exactamente todo lo contrario a lo que decíamos nosotros en el Estatuto del Menor. Exactamente todo lo contrario. Nos cabreamos mucho. Luis Mendizábal y yo volvimos al ministerio y a gente de allí del ministerio, llevábamos un año trabajando allí, con cierta familiaridad le dijimos: pero ¿cómo hicisteis esto? Esto es una barbaridad. Y nos dice: pero ¿cómo sois tan ingenuos? Esto me lo dijeron personalmente, a mí y a él. ¿Cómo sois tan ingenuos? ¿Cómo pensáis que vosotros ibais a hacer la ley? Esta ley la elaboró la Interpol en Schengen para toda Europa. Toma democracia. Esta ley la elaboró en Schengen la Interpol para toda Europa. Y luego cuando subió el PSOE me enteré, porque yo viajo mucho a Argentina y a Brasil, sobre todo a Brasil,
me enteré que el Estatuto del Menor le encargaron al PSOE de Felipe González el implantar el Estatuto del Menor en toda la América Latina. Bueno, mirar, para seguir adelante, porque el tiempo nos apremia, mirar, en mi opinión, no soy jurista, no entiendo de leyes, pero en mi opinión, el estatuto la Ley de Protección Jurídica del Menor es una ley de desprotección jurídica de la familia, que para eso fue creada. Una ley de desprotección jurídica de la familia. Me explico, de un modo pachanguero, a mi manera popular. Mirar, durante siglos se consideró que los niños eran propiedad privada de los padres. Afortunadamente, el derecho penal fue poniendo cortapisas. Oye, los padres no pueden, por muy propiedad que sean de sus hijos, no pueden matarlos, ni pueden lastimarlos, ni pueden herirlos, ni pueden... Al principio, esto era tan drástico que, por ejemplo, en Grecia, los niños que nacían fuera del interés de los padres, era legal y permitido arrojarlos por un despeñadero, el monte Taygeto. Bueno, pues la ley permitía desprenderse de los niños y matarlos. Un niño nacía con malformación, ¡pum!, muerte. Un niño nacía ciego, ¡pum!, muerte. Bien, afortunadamente el derecho penal a lo largo de 20 siglos fue depurando eso y diciendo, con los niños podéis hacer todo lo que queráis porque son de vuestra propiedad, excepto lo que contradiga el derecho penal. No se les puede maltratar, no se les puede matar, etcétera, etcétera. Bien, entonces durante más de 20 siglos los niños fueron de sus papás. A principios del siglo XX, con la revolución bolchevique, dicen, oye, los niños son demasiado importantes para el futuro de un país, porque son el futuro de un país, como para que sean de propiedad privada. Y la revolución bolchevique decidió, los niños son del Estado. Y a partir de ese momento, todo el mundo se dividió en dos opiniones. Unos, lo que llamábamos el bloque de Occidente, liberal, decían, los niños son de sus padres, y el bloque comunista decía, los niños son del Estado. Y mira por dónde viene la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Desprotección Jurídica de las Familias, y dice, los dos tenéis la razón. Inventaron la cuadratura del círculo. Los dos tenéis la razón. Los niños de familias muy pudientes son de sus padres, porque tienen sobrados recursos para garantizar que esos niños no van a crear conflicto y que van a ser provechosos. Los niños muy pudientes son de sus padres. Los niños que no tienen dónde caerse muertos son del Estado, para protegerlos, para lo que haga el Estado con ellos. Como vamos a ver luego, sacarles rentabilidad económica. Los niños pobres son del Estado, los niños ricos son de las familias. Y me preguntaréis, ¿y los de la clase media? Pues mirar, cuando la clase media era clase media, los niños estaban más bien del lado de los ricos y los niños eran suyos. Pero como la clase media lleva muchos años deslizándose hacia la pobreza, ahora hay dos tipos de clase media. La clase media que en la práctica es pobre y la clase media que encontró trabajillo gracias a algo que voy a explicar luego, que se puso a trabajar para el Estado.
Entonces hoy la mitad de la clase media sirve para controlar a la otra mitad de la clase media. No sé si me explico. Y los niños, si es de los controladores, los niños son suyos. Y si es de los controlados, los niños son del Estado. Mirar, cuando llegó el primer PSOE, venía por encargo de instancias de Estados Unidos, de Alemania, de todas partes, para que hiciera de España otra cosa nueva. Venían a efectuar un cambio y en efecto lo efectuaron, profundísimo. En esos años 80, montaron una gran campaña sobre la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es un concepto que no existía en España hasta que el PSOE de Felipe González lo inventó. No existía la inseguridad ciudadana. Montaron una campaña que yo recogí muy ingenuamente, pero muy eficazmente en un librito que está ahí fuera, La calle es de todos, porque durante 3 años recogí toda la prensa de España lo que decía sobre los niños. Y si leéis lo que decía la prensa de España sobre los niños, es cómico, trágico y cómico al mismo tiempo. Los niños eran navajeros, los niños podían llevar un explosivo, los niños maltrataban a sus padres, los niños maltrataban a los profesores, cuidado, y los padres también eran peligrosos, y los profesores que podían ser pederastas, o sea, los niños contra los adultos. Montaron una gran campaña. De hecho, una industria que no existía en España en los años 60 se convirtió en la primera industria de este país, en la más importante del país, la industria de la seguridad ciudadana. Puertas blindadas, vehículos blindados, transporte de bienes, circuitos de televisión, una industria que no existía en los años 60, en los años 75 se convirtió en la primera industria a partir de los 75. Mejor dicho, en los 80 se convirtió en la primera industria de este país. Y por supuesto, por volumen de personal dedicado, porque se multiplicaron las policías, los sistemas de control, etcétera, etcétera. Se convirtió en la primera industria de este país. Y además se introdujeron las drogas, y las drogas acabaron con todo el tejido social antifranquista que había. Barrieron de España a todo el tejido social que había. Entonces, por una parte, barrieron el tejido social y lo suplantaron por el Estado. Barrieron el tejido social. Atemorizaron al tejido social y lo enclaustraron en casa, asustados contra las violaciones en la calle, contra los niños navajeros, contra etcétera, etcétera. ¿Y los trabajadores y trabajadoras sociales? ¿Qué les pasó? Se empezaron a ver en una situación un poco complicada, porque o hacían lo que habían hecho siempre y que tenían claro que necesitaban seguir haciendo, o hacían lo que se les mandaba. Y entonces a veces hacían cosas con las que no estaban de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, perdían el trabajo. Entonces, pasamos de aquella pobreza carencial en la que los pobres o suscitan indiferencia o suscitan lástima, a la pobreza criminalizada, en donde los niños y los jóvenes apoyaban la industria de la seguridad, es decir, eran peligrosos. Hubo todo un proceso de criminalización de la infancia en los años 80, un clarísimo proceso
de criminalización de la infancia y de la adolescencia y juventud en los años 80. Clarísimo. Los hechos son hechos, las opiniones son opinables, pero los hechos ahí están para estudiarlos en la historia. Hubo un proceso de criminalización, de manera que los que suscitaban indiferencia o compasión empezaron a suscitar miedo y rabia. Los niños ya no eran objeto de compasión, eran objeto de hostigamiento. Había que controlarlos, había que perseguirlos. Bien, esta ley de protección jurídica, además, es lo más antijurídico que ha parido la legislatura del mundo, porque todo se fundamenta en un mantra, en un abracadabra, que es el interés superior del menor. Los jueces deciden el interés superior del menor. Mentira. Eso es lo que dice la ley, pero es mentira. Los jueces enjuician a ese menor y dicen, la comunidad autónoma que tiene que encargarse de este asunto. Entonces, la comunidad autónoma es quien lleva a efecto el interés superior del menor. Mentira. Porque el presidente de la comunidad autónoma no se lleva a esos niños a su casa, que lo que necesitan es crianza y educación, cosas que se hacen en casa, en su casa. No, la comunidad autónoma lo encarga a empresas, a ONGs, a fundaciones. Yo conozco fundaciones internacionales que entraron en España para reciclar basuras y hoy están reciclando niños. Varias empresas. O sea, están reciclando para lo que vinieron, basuras. Estos son hechos, no son opiniones. Los hechos ahí están, obligándonos a tomar postura respecto a ellos. Bien. Entonces, se estatalizó al niño, se estatalizó a la familia y se estatalizó la educación. Mirad, el decreto de derechos y deberes de los alumnos es un decreto descabellado que nos dice que el Ministerio de Educación y de Justicia ya no creen en la educación y que por consiguiente se sustituye la educación por el derecho penal. O somos tontos o no lo hemos leído. Pero esto es así. El decreto de derechos y deberes de los alumnos sustituye la educación por el derecho penal. Mirad, una pequeña explicación es que estas cosas o se explican o son una caricatura. La esencia de la pedagogía, la esencia de la educación, la esencia de la crianza es la complicidad. ¿En qué sentido es la intimidad y la complicidad? ¿En qué sentido es la intimidad y la complicidad la esencia de la educación? Pues porque de la intimidad, porque los adultos sacamos de dentro de nosotros lo mejor de nosotros mismos, criterios, principios, valores, costumbres, y procuramos de nuestro interior transmitirlo al interior de los niños. Después los niños ya harán su filtro y ya dirán, con esto me quedo y esto otro lo adapto a mi momento, que es distinto momento. Pero en principio la esencia de la pedagogía es la intimidad, sacar de dentro de nosotros lo mejor de nosotros mismos para meterlo dentro de los niños. Y otra característica esencial de la pedagogía, de la educación, es la complicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el educador y el educando, el padre y el hijo, tienen que tener comunión de intereses. Lo que le interesa al hijo tiene que interesarle al padre,
y lo que le interesa al padre tiene que interesarle al hijo. Y lo que le interesa al educador tiene que interesarle al educando, porque si no está perdiendo el tiempo. Y lo que le interesa al educando tiene que conocerlo el educador e interesarse en ello. Es decir, la esencia de la pedagogía es la intimidad y la complicidad. Y el derecho, ojo, la pedagogía es necesaria y el derecho también. Las dos son dimensiones buenas e importantes en la vida, pero son distintas y antagónicas y excluyentes. Donde está una no puede estar la otra, y donde está la otra no puede estar la una. El derecho es la antítesis de la intimidad y de la complicidad. De la complicidad, ¿os imagináis un juez que fuera cómplice de los delincuentes? Es la antítesis de la complicidad, el derecho. Y es la antítesis de la intimidad. El derecho es la forma, es lo externo, es la promulgación. Una ley te obliga aunque no lo conozcas, si ha sido promulgada. ¿Puede haber algo más ajeno a ti que aquello que no conoces? Es decir, el derecho es puro ajeno, es promulgación y punto, es imposición y punto. Bueno, pues el decreto de derechos y deberes de los alumnos, lo lamento, pero leerlo está copiado, calcado del derecho penal. Solo que cambian todas las palabras, porque ya os dije que cuidado con las palabras. No hay detención, hay retención. No hay enjuiciamiento, no hay castigos, hay medidas. Pero es el derecho penal, calcado. El Ministerio ha renunciado a la educación. Y los niños desde el primer día descubrieron eso. Los niños desde el primer día se dieron cuenta que antes los maestros eran sus cómplices y los niños les podían contar confidencias que ni a los padres les contaban. Y luego los maestros se han convertido en gestores del derecho penal, es decir, en administradores de la disciplina y el aprendizaje. Bueno, 45 minutos. Como me quedan 5 minutos, entro en los últimos 5 minutos así a vuela pluma en otro aspecto. He dicho, en los años 70 hemos vivido la pobreza carencial. En los años 80 hemos vivido la pobreza criminalizada, estatalizada y criminalizada. Y en los años 90 y siguientes hemos vivido la pobreza rentable. Mirar, en los años 90, finales de los 80 y 90, aparecen infinitas ONGs. Aparecen infinitas fundaciones, aparecen infinitas empresas públicas y privadas para encargarse de esto. Y encargarse estatalmente, con criterios estatales, mediante convenios y protocolos. Mirad, en los años 90 se hizo una labor alucinante de que todo el mundo de lo social empieza a funcionar a través de convenios y de subvenciones. A mí una funcionaria me dijo, una directora general, me dijo un día, Enrique, el que paga manda. Si yo te doy la subvención, haces lo que yo te mando. Eso es la estatalización. Como podía ser la estatalización bolchevique o fascista. ¿En qué se diferencia? Es una estatalización absoluta. El que paga manda. Bueno, pues se ha subvencionado todo para que nada se escape al control del Estado. Se ha burocratizado todo para que la mitad de nuestro esfuerzo
se transforme en burocracia al servicio del Estado. Se ha profesionalizado todo. Nos dijeron que para darnos categoría. Mentira podrida. Se ha profesionalizado todo para que todos vivamos de nuestro trabajo y, por consiguiente, a mandar. ¿Me explico? Y entonces ahora los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, pues suelen estar sometidas a protocolos que no les mandan lo que sus valores y sus principios creen, sino que es lo que cree el mundo financiero en el que estamos. Y a los niños hay que sacarle rentabilidad. Y todo lo que no es rentable, sea la sanidad, sea la educación, lo que sea, todo lo que no es rentable, es sometido a hostigamiento. ¿Me explico? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que además de las policías públicas y de las policías privadas, ahora quien gestiona el control de la miseria son los trabajadores sociales. Por eso han fabricado 500 títulos diferentes de trabajo social, porque hay de la educación, de la sanidad, de tiempo libre, bueno, hay unas 20 profesiones entre vosotros dedicadas a esto, 20 profesiones distintas. A todas ellas son los gestores, es lo que hacía el auxilio social de Primo de Rivera, de la Falange. Antes lo hacían en favor de la dictadura y ahora lo hacen en favor de esto. ¿Me explico? Bueno, como me dijeron que se me pasaba el tiempo, vamos a ser respetuosos con el tiempo. Vamos a hacer una cosa. Qué lástima que solo me dio tiempo a explicar cosas feas. Si compráis un librito mío que está ahí, que se titula Criterios básicos sobre educación de niños rebeldes, realmente lo quise titular Mis truquillos para que los niños me entendieran. Pero como era un título poco comercial, me pidieron que le pusiera este otro título. Bien. Y además, en el coloquio, como luego tenemos una hora, en el coloquio seguramente podré dar otra visión menos angustiosa. Pero es que como me pidieron que hiciera una retrospectiva, yo os he contado lo que viví bajo Franco, lo que viví en los 60-70, lo que viví con el PSOE, lo que viví con el PP y lo que estoy viviendo. Lo dejamos para ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias para vosotros. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Vamos a hacer un descanso. 10 minutos. Esta segunda parte con Enrique es un tú a tú, ¿verdad? Don Enrique, de hecho, se baja de la zona de la ponencia para compartir con vosotros en ese tú a tú más cercano cualquier cuestión que le queráis plantear o que queráis compartir con él. No me huelga decir que es una oportunidad magnífica, no la dejéis desaprovechar, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Hola, por aquí, por atrás. No es que vaya directamente a ti, Enrique, pero sí un poco compartir la parte positiva que no pudiste lanzar,
Primero, agradecerte un montón lo bien que explicas la mercantilización de la acción social y vinculada a un Estado que, bueno, que le llaman democracia y no lo es, pero es una canción de una gente amiga. La cuestión de cómo articular una respuesta que conjugue la participación, la acción, la relación, la complicidad con la recuperación de los recursos colectivos que son de todas y que vaya más allá del enunciado, que esté en movimiento, en dinámica colectiva y grupal. No te lo pregunto a ti, simplemente lo planteo en qué medida apoyas, porque hemos hecho muchas cosas juntas, coordinadora de barrios, yo me ubico, por quien no lo sepa, en Baladre, y hemos hecho cantidad de cositas y seguiremos haciendo. Pero es vital también tener propuestas que sumen y que movilicen. ¿En qué medida y cómo ves, te utilizo, ya ves, temas de las rentas básicas desde una perspectiva de desmercantilización y que incorporen, como la renta básica de las iguales, dinámicas de la colectividad, de rescatar recursos para generar procesos emancipatorios desde la comunidad, lo común, lo comunitario. Compartirlo, por lo menos. Mira, sé que el ejemplo que voy a poner es desafortunadísimo, pero es muy gráfico y en ese sentido afortunado. Es exageradísimo y fuera de lugar, pero es muy gráfico, por eso me vais a permitir que diga una butade, una barbaridad. Cuando los alemanes invadieron Francia, como yo soy de esa época, yo la guerra civil prácticamente no la viví, pero la mundial sí. Y además vi después mucho cine sobre nazis y sobre la resistencia y tal. Cuando los alemanes invadieron Francia, a los franceses solo les quedaron 3 opciones. O casi solo, al menos yo solo soy capaz de pensar 3 o poco más de opciones. Una opción era ser colaboracionista. Si eran colaboracionistas, a lo mejor les regalaban pisos expropiados a los judíos, a lo mejor les daban cargos, iban a vivir como pachás. Yo no tengo derecho a juzgar a nadie. Si uno es colaboracionista, sus motivos tendrá y sus razones tendrá. Allá él. Yo personalmente no soy colaboracionista de eso. Pero hubo una postura que fue la de los colaboracionistas. Hoy, si una persona se integra en el sistema y lo lleva a rajatabla, os aseguro que va a triunfar o va a tener muchísimas más probabilidades de triunfar. Tenéis la posibilidad de ser colaboracionistas todos. No siempre, pero vamos, hay posibilidades. Otra postura que hubo en la Francia invadida por los nazis fue el tirarse al monte, hacerse de la resistencia. Es una postura muy bonita, muy digna, muy noble, muy clara, muy fuerte, muy eficaz, pero con muchos inconvenientes. Si os proclamáis contra el sistema, yo tengo un librito ahí, de los que están ahí, que se titula Manifiesto Personal contra el Sistema, porque no me queda más remedio que ser decente y honrado y decir lo que pienso. Me parecería muy feo que yo os contara otra milonga. Bueno, si uno se tira al monte, yo aunque escriba un documento como ese, no me he tirado al monte, ¿eh? Soy demasiado cobardicas para tirarme al monte. Pero es una postura que respeto y admiro y valoro. Y quedaba otra postura que es, vamos a ver, hemos sido invadidos. Yo soy francés y lo que pienso, lo pienso. Pero que no me lo noten. Porque si me lo notan, van a por mí. Bueno, en la Guerra Mundial hubo franceses de la resistencia
que se metieron en el ejército alemán. Se metieron en el ejército alemán y llegaron a generales del ejército alemán. Eran de la resistencia. Y cuando luego entraron los americanos y los ingleses y todos los demás, cuando entraron, los mataron por ser generales alemanes. Y eran de la resistencia infiltrados. Yo no digo que nos hagamos generales de nada, pero lo que creo es que tenemos que ser muy fieles a nuestro interior, muy fieles a nuestros principios, muy fieles a nuestra cultura, muy fieles a nuestros valores. Y que estamos donde estamos, nos ha tocado este momento, y a veces no es fácil ser fiel, es mucho más fácil ser colaboracionista, pero yo creo que tenemos que ser fieles a nuestros principios. Mirar a título de anécdota, porque a veces las anécdotas le quitan fuego a estas cosas. Cuando yo era niño, me eduqué con los frailes maristas y me decían que, fijaros, los milagros de la Virgen del Pilar, que tiraron bombas sobre el Pilar y no estallaron. Posteriormente me enteré que había comunistas infiltrados en las fábricas de armas que fabricaban mal las bombas para que no estallaran. Mira por dónde, la Virgen del Pilar y los comunistas aquellos estaban de acuerdo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer que estén de acuerdo la izquierda más furibunda con la Virgen del Pilar, porque lo importante es que no estallen las bombas. No sé si con esto respondo un poquito a... Sí. Por ejemplo, lo de los años 60, 70, que usted dijo 65, 75, que era una época maravillosa, y no cabe duda que debió de ser así, en el sentido de que había mucha iniciativa privada o iniciativa ciudadana, esa palabra. Y que entonces se hacían muchas cosas. Bueno, España se ha hecho más rica, más cómoda y más egoísta, vamos a decirlo, más confortable. No está tanto, diríamos, decidida, valiente a estas actividades de tipo social. Entonces, hemos creado este estado de bienestar que tenemos a personas que se encargan. Y yo digo, es verdad, como usted dice, que no tiene que ser un juez quien se meta en los asuntos, o por lo menos que sea el que decida. Pero sí tiene que haber personas que ante las muchas necesidades de niños, bien por separación de los padres, por miembros de la familia que no quieren acoger a esos niños, por pobreza y descuido bastante grande de los padres que tienen hijos, pues todo eso necesita una atención y que llegan a ser personas que estando como están, si no tienen una ayuda externa, pueden tener bastantes problemas. Si la sociedad se ha hecho cómoda, tiene que haber instituciones que lo hagan, pienso yo. Bueno, sí, puedo quedarme ahí. Verás, me encantaría estar de acuerdo, pero no lo puedo estar. No lo puedo estar porque la sociedad no se ha hecho más confortable, se ha hecho más cómoda, no más confortable. Lo que ocurre es que ha sido sustituida la ética por la estética. Vivimos una sociedad muy aparente,
donde todo parece que es así, pero casi nada es así. Por ejemplo, la gente de vuestra edad, sobre todo los más jóvenes, si fuerais de mi generación, teníais infinitamente más posibilidades que tenéis ahora. Estáis en mucha peor situación. Yo estudiaba y sabía que a los 2 meses máximo tenía un trabajo rentable. Y ese trabajo me permitía, en otros 2 o 4 meses, crear mi vivienda, crear mi familia. Hoy eso se ha volatilizado. Es gente que vive muy mal. Yo estoy muy relacionado con gente de vuestra edad y es terrible lo que estáis viviendo. Y los que marchan a Inglaterra, que tienen que poner ahora murallas en Santander y en Bilbao para que no marchen a Inglaterra. Es decir, vivimos una sociedad que ha sustituido la estética por la ética. Perdón, la ética por la estética. Donde la ética está por los suelos, pero ojo, todo tiene una apariencia de perfección. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo. En el otro, a lo mejor es que no te entendí. Yo sí creo que tiene que ser un juez el que decida cosas muy importantes como con quién viven unos niños. Lo que no estoy de acuerdo es que la ley de protección jurídica diga que aparenta ser el juez que sean las comunidades. No, que aparenten ser las comunidades que sean ONGs o empresas privadas. No, que aparenten ser empresas privadas y sean unos técnicos que en realidad son comisarios políticos. Exactamente en el mismo sentido que lo eran con los bolcheviques o que lo eran en Italia. Comisarios políticos. Ojo, insisto en lo que dije al principio, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de un sistema con el que no estoy de acuerdo. Yo creo que tienen que ser los jueces cuando se haga algo tan importante como arrebatar los hijos a una familia. Mirad, a título de anécdota, también porque cada ejemplito ilustra las cosas bien, a título de anécdota. Hace 4 días, Julio Rubio, que publicó el librito ese que dejé ahí para que se vea, presentó su libro en una librería de Madrid que se llama Traficantes de Sueños. Como el Julio es muy listo, dijo, mira, en vez de echar yo un discurso, voy a traer un ejemplo. Y entonces trajo a una mujer, una madre de familia, que nos dijo, en estos meses me han arrebatado, me han expropiado, yo antes decía me han robado, pero como ya estuve ante un tribunal por emplear esa palabra, me han arrebatado, me han expropiado 3 hijos pequeños. Los tienen en una institución. Por cada niño le paga el Estado a esa institución 4.000 euros todos los meses. Es decir, mis niños están dando de comer a esa institución 12.000 euros al mes. ¿Me explico? Yo creo que esto lo tienen que hacer los jueces, no lo pueden hacer los técnicos ni los trabajadores sociales al servicio de unas pautas. No, eso lo tienen que hacer los jueces, y tentándose mucho en la ropa, porque podían ser sus hijos. No, no podía ser porque son jueces. No sé si me explico. Vamos a ver, ¿qué más cosas? Meterme pullas de verdad, cosas fuertes. Sí. Sí, dime. A ver si me sé explicar. Me ha parecido entender, y estoy de acuerdo, muy de acuerdo además, ¿no?, que cuando comentabas que muchas veces los educadores y las educadoras, o la gente del ámbito de lo social, estamos bajo el lema de yo pago, yo mando, ¿no? No han profesionalizado y no han hecho esclavos a veces del sistema,
Y yo estoy de acuerdo, no sé si era un poco la idea que quería transmitir, y yo estaba pensando en mi paso como educador, ¿no? Donde he tenido a veces contratos precarios, muy precarios, y he sido más libre que cuando he tenido contratos más dignos. Y hoy día, bueno, y dentro de lo que hay, considero que he tenido suerte, ¿no? Pero hoy día, como profesor de educadores, ¿cómo se puede romper eso? Es decir, yo como que el formador de educadores y educadoras sociales, o de gente que trabaja en el ámbito social, queremos que la profesión esté bien valorada, que la gente tenga contratos dignos, pero no queremos seguir siendo esclavos de ese sistema, ¿no? De ese aquí pago yo mando. Entonces, ¿qué le recomiendo a los alumnos? ¿Sabes lo que quiero decir? Que sobre todo cultive su condición de persona capaz de tomar decisiones personales. Lo explico con un ejemplito, porque los ejemplitos ahorran 1000 palabras y son divertidos. A mí un juez de menores de Madrid me encargó que me hiciera cargo de 2 niños de Parla. Yo me fui a Parla a conocer a la familia, a conocer a los niños. Me costó mucho entrar en la casa. Tuve que esperar que saliera alguien de la vivienda para poder entrar, porque habían quitado los modos de abrir, de llamar desde fuera al segundo piso, que era donde vivían. Tuve que esperar para conseguir entrar. O sea, los timbres me decían, Enrique, mejor que no vengas. Llegué a la puerta del segundo piso, quise llamar y no tenía timbre ni modo de llamar. Me sorprendió que tampoco tenía cerradura la puerta. Tenía un agujero en la puerta y un agujero en la pared y una cadena con un candado por dentro. Y la cadena me dijo, Enrique, mejor que no vengas. Entonces llamé con los nudillos, tum, 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 y oí ladrar muchos perros que me estaban diciendo, Enrique, mejor que no vengas. Bueno, como soy muy cabezota, porque los que trabajamos estas cosas tenemos que tener una tenacidad a prueba de bomba, conseguí hablar, conseguí hacerme querer por la familia, llegaron a tener mucha confianza conmigo. Pase, pase, don Enrique, me decían siempre en secreto, cerrando la puerta atrás de mí, pase, pase, don... Y un día la madre me dijo, verá lo que le voy a enseñar. Me lleva a la habitación de la abuela tenía 96 años, me lleva a la habitación de la abuela y abre el armario y saca una cuerda y me la enseña, mire, mire. Y digo yo, ¿y esto para qué? Y me dice, para escapar. Y digo yo, ¿tanto miedo le tienen a los policías? No, don Enrique, es por si vienen las asistentas sociales. Como muchos de vosotros os vais a dedicar a trabajos similares al del trabajador social, por eso os cuento esta anécdota. Es para que... Bueno, y eso me hizo pensar lo siguiente. Cuando yo llegué, empecé a trabajar en el barrio de Acelsa, que era un barrio gitano, con un 30% de población delincuente escondida allí, porque los gitanos procuraban acoger. Cuando yo llegué al barrio de Acelsa, debía tener una pinta tan estrafalaria que todos los perros salieron a ladrarme. Bueno, por fin me hice querer del barrio de Acelsa y me invitaban los gitanos a tomar café en sus casas y tal, la mayoría de las veces para interrogarme y ver de qué iba yo. Bueno, pero me hice querer de ellos. De hecho, tengo algún niño con 51 años que dice que yo soy su padre y que todos sus hijos son mis nietos y que sus nietos son mis bisnietos, etc. Bueno, y son gitanos. Apuntaba con esto, a ver que me perdí un poco. Sí, estaba aclarando, sí, lo de la cuerda para escapar de las trabajadoras sociales. Cuando yo llegué a la Celsa, yo, con buen corazón y altruismo, iba para ayudar. O sea, daba por supuesto que yo estaba en condiciones de ayudar. ¡Qué pretenciosidad tan estúpida! Ellos vivían del vertedero y yo de vertederos no entendía nada.
Ellos tenían que escapar de 1000 cosas y yo nunca había escapado de nada. ¿Cómo iba yo a ayudar si desconocía? Y afortunadamente me enseñaron, me cultivaron, me transformaron, me cambiaron las clavijas. Pero yo pensaba que iba a ayudar. El que le dan un título de trabajador social piensa que va a ayudar. Mirad, yo iba a la Celsa, iba en un 600 de 15ª mano, pero tenía 600, y ellos iban descalzos. Yo tenía agua corriente en mi casa y ellos iban a 3 kilómetros a por agua. Yo tenía, y ellos no tenían. Y ellos no son tontos. Y saben que si las cosas están así, no solo es porque ellos son muy torpes y muy malos. Entonces ellos tenían claro que yo era el enemigo. Cuando yo empecé a trabajar con chavales, todos los chavales tuvieron muy claro que yo era el enemigo. Hasta que me hicieron descubrir que yo era el enemigo, que no lo sabía. Hasta que me hicieron descubrir que yo era el enemigo, que yo no lo sabía. Y entonces empecé a poder ayudarles. Una anécdota para que entendáis esto muy bien. Yo tenía un gabinete como psicólogo cerca del Retiro. Y me mandaban familiares y jueces y tal a muchachos para que yo les atendiera. Un día llaman a la puerta, tum, 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 tum. Abro y veo un chaval de 16 años con cara de toro que va a embestir. Y digo, ¿eres fulanito? Me dijeron que ibas a venir, ¿eres fulanito? Sí. Pues mira, pasa. Lo paso a mi despacho, le pongo una silla, yo me siento del otro lado de la mesa, en mi sillón, abro el cajón, saco un papel y un bolígrafo, y él grita desesperado, «Usted es policía, ¿no?» Y yo le dije, mira, te juro que nunca fui policía, no soy policía, y no tengo intención de ser policía. Todo mi respeto para los policías, pero no tengo ninguna complicidad con ellos. Y le dije, mira, si tú me explicaras por qué me ves como policía, no sabes el bien que me harías. Y dice, jo, como diciendo, este es tonto. Digo, mire, cuando voy a una comisaría detenido, me preguntan el nombre, como hizo usted. Me pasan un despacho, como hizo usted. Me sientan en una silla, como hizo usted. Sacan un papel y un bolígrafo. ¿A que usted me iba a hacer preguntas? Sí. Y yo digo, tiza. Le dije, chaval, no te lo puedes imaginar, pero tienes razón. Soy policía y yo no lo sabía. Te juro que a partir de ahora nunca más voy a hacer de policía. Y a partir de ese momento me lo propuse y fui fiel. Llegaba un chaval y yo le decía, ¿eres fulanito? Hasta ahí sí. E inmediatamente le decía, mira, ¿qué te parece, como estamos junto al Retiro, qué te parece si paseamos un poquito y al menos así tomamos el sol? Y salía con ellos al Retiro. Y paseando lo primero que le decía es, mira, tú a lo mejor esperas que yo te haga preguntas. ¿Cómo te voy a hacer preguntas? No, al contrario, tú me vas a hacer todas las preguntas que quieras. Yo te voy a contar mi vida. Te voy a contar que tengo buena relación con los jueces. Si un día estás en peligro, llámame, que yo voy a defenderte. Yo he ido muchas veces a las comisarías y tengo veteranía. Si un día te ves incómodo, llámame, que voy a defenderte. Si un día vas a un hospital, a lo mejor necesitas a alguien que esté a tu lado. Llámame, que yo voy a estar a tu lado. O sea, chaval, si te sirvo para algo, utilízame. Y si no, mándame al carajo. Desde que hago las cosas así, desde el primer día me entiendo muy bien con los chavales. ¿Me explico? Es decir, tenemos que descubrir quiénes y para qué estamos. Tenemos que descubrir realmente quiénes somos, porque los protocolos dicen que somos no sé qué. Tenemos que descubrir quiénes somos, lo que elegimos en la vida y para qué estamos. No sé si con eso respondo un poquito a...
Buenas, que quería hacerle una mención de cuando ha hablado de los educadores. Yo es que soy alumno de historia y entiendo las divisiones que hacen a la hora de analizar una pirámide de población, de que se puede hacer de jóvenes, adultos y población envejecida, pero no la entiendo a nivel social. No sé por qué se hace esa división y quería preguntarle primero acerca de lo que son, como cuando definen, qué intención tienen la definición de ciertas generaciones como son generación de la X, los niños millennial, qué intención verdadera tiene hacer ese grupo, englobar a todos esos jóvenes bajo ese nombre. Porque lo que he visto, mi experiencia, yo soy del 88, mi experiencia es con el final de la generación de la X. Y lo que he visto es que esa intención es, ahora escuchando la retrospectiva que ha hecho usted sobre esa época, es que esa generación apelan, o sea, la gente que va a defender esa generación apelan a que eran una generación sin legislar, que por eso eran delincuentes, que la delincuencia se les basaba en que eran gente abandonada por el Estado y tal. Y escuchándolo a usted, les veo como que esa definición era un poco estandarte de lo que en verdad pretendía el Estado, que era volverlos a todos rentables o volverlo a todo esto. Por eso le preguntaba acerca de esos términos, si usted está familiarizado con ellos y qué le... Mira, no estoy familiarizado con esos términos, solo sé de lo que sé, ignoro muchas más cosas de las que sé, pero esos términos me mosquean siempre. Es decir, cuando se crean categorías, me hace recordar de cuando Franco creó la categoría de los vagos y maleantes. Entonces, a mí esas categorías me hacen temblar, no me gustan. Y tú dices, opinas sobre... Yo estoy de acuerdo con lo que opinas. Seguramente es para manejar aspectos de esos colectivos. Estoy convencido que sí. Lo único que le quería comentar, la postura, cuando hablaba de la postura de los educadores sociales en la actualidad, que estaban como, pertenecían al Estado, trabajando para él y que hacían como una labor que decía, bueno, me ha quedado así como lo que ha dicho de que no tenían una verdadera intención, que no conocían a la gente a la que ayudaban y tal. Me recuerda la postura de los servejetas en Grecia democrática, cuando intentaban ayudar a la gente como la gente bien posicionada, capital, con cierto capital y que no tenían problemas, que intentaban ayudar a otras personas, ya no en el estilo de mecenas, sino para sentirse bien consigo mismas. Esa postura creo que se repite en ciertos educadores sociales que trabajan para el Estado y creo que es lo que puede que, pues por una parte, suscite un poco de miedo a los usuarios de estos educadores. No sé si a usted le parece igual eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea, sí. Sí, puede sonar a fuerte y bruto y tonto y desquiciado las cosas que explico, ¿no? Pero he conocido una dictadura bolchevique, he conocido una dictadura fascista, que eran estatalismos sin misericordias, y yo creo que ahora estamos padeciendo una dictadura financiera que está arrasando con nuestras vidas y con las nuestras, que somos de clase media, la mayoría de los que estamos aquí, cuanto más de los demás, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con los planteamientos y análisis que haces. ¿Sí? Aquí tengo el micro, pero voy a aprovechar te robo la palabra. Enrique, aquí. Sí, es plantear, un poco enlazando, ¿no?, con esto de la dictadura financiera. Ha planteado antes en la exposición los principios de los años 80, cuando se destruye todo el tejido asociativo de la juventud combativa que existe especialmente en el norte de España, País Vasco, Cantabria, con las cuencas mineras y demás. Cómo ya son hechos consumados, además que se sabe, ¿no?, la financiación que tuvo Alianza Popular con narcotraficantes, la relación que tenía el PSOE con Pablo Escobar y demás, y de cómo con esa connivencia con el Estado se introduce tanta droga en este país. Pelear desde todos los trabajadores de lo social, que no existíamos todavía los educadores sociales, se trabajaba, no sé de qué manera,
pero intento hacer una relación con lo que tenemos hoy en día. Es decir, trabajamos con jóvenes, hablo de nuestro caso en concreto, trabajamos con jóvenes y estamos viendo, por un lado, todo el tema de las casas de apuesta, que estamos viendo que están destruyendo a nuestros barrios, sobre todo barrios obreros, y que los jóvenes de verdad están muy enganchados con este tema, y peleando con casos de referentes, que son referentes para los jóvenes, como con programas como Hombres, Mujeres y Viceversa, etcétera, ¿no? ¿Cómo se peleaba? Era un poco preguntar cómo se puede hacer, porque al final nosotros somos pequeñitos. Pelear contra esta dictadura financiera, pelear contra Mediaset, con A3 Media y demás, era un poco la comparativa de cómo lo hicieron en aquella época de los 80, cuando se destruye todo ese tejido asociativo y de juventud combativa, a cómo hacemos ahora con nuestros jóvenes que están totalmente aleccionados y totalmente inducidos hacia algo que no nos gusta. Y ya digo, aunque seamos muchos y la unión hace la fuerza, somos muy pequeñitos respecto a esa dictadura financiera. ¿Cómo hacemos? Sí, yo tengo clarísimo que somos poquita cosa, que somos insignificantes. Pero hay el peligro de que nos creamos tan insignificantes que nos consideremos incapaces, impotentes. Uno de los lavados de cerebro más contundentes hoy es para convencernos que no pintamos nada, que lo mejor es someterse y callar, que no pintamos nada. Y sí que pintamos mucho. Hoy veo que viene mucha gente y a lo mejor viene porque vengo yo. Y yo soy un sujeto insignificante. Pero existo y soy trascendente. Yo sé que mis libros se estudian en las universidades de Brasil. Y sé que en bibliotecas de Australia, donde no me atrevería a ir ni loco nunca, sé que hay libros míos. Quiero decir, si eres fiel a ti mismo, si piensas, si llegas a conclusiones, si tomas decisiones y duras, te trasciendes. Te trasciendes. ¿Me explico? Voy a poner dos ejemplitos. Un día estoy en la parroquia de Entrevías, en Madrid, en Vallecas, y cuando acaba la misa, se levanta una mujer y me dice, para todos, me han dicho que está aquí Enrique Martínez, me gustaría, si está, saludarlo. Entonces le dije yo, que era yo, y fui a hablar con ella. Y me dijo, mira, soy fiscal de menores en Canarias, soy fiscal de menores. Gracias a tu libro, Cachorros de Nadie, cambié absolutamente mi trabajo como fiscal de menores. De hecho, ya cerré varios centros de menores. Y te aseguro que mi familia, mis hijos, mi marido y yo, somos otros gracias a Cachorros de Nadie. ¡Hala! Y resulta que yo soy una miajilla, una arena en una playa, que pensé que no pintaba nada. ¿Me explico? Es decir, todo lo que hagáis, si sois fieles a vosotros mismos, trasciende. Todo queda durando. Hoy los más sabios y científicos dicen que si una mariposa aletea aquí, repercute en el universo. Yo sí creo mucho en esto. Y en todo caso, si es una fantasía que me gusta y para la que quiero vivir. Porque las fantasías opuestas no me gustan nada. Hola, por aquí. Yo, aunque no soy de Canarias, pero vivo en Canarias, justo por el comentario que decía usted ahora. Un comentario que quería hacer. Hablaba usted, ¿no?, un poco cuando viene un joven y, bueno, y usted digamos que le apoya, vamos. Que si está en la comisaría tiene que acudir a que le llame y tal. Y una cosa que he visto, yo no trabajo con menores, trabajé mucho tiempo con menores, leí su libro, el de Cachorros de Nadie, que es verdad que es una pasada. Y, vamos, una especie de valoración, ¿no? Yo he observado con las personas que trabajo en calle, digamos que es exclusión social extrema, ¿no? Esa gente que... los invisibles, vamos, como expuse ayer.
Yo creo que siempre a las personas hay que darles una respuesta. Me encontré un caso de un señor hace como varios años que me dijo, ¿vosotros quiénes sois? Le explicamos que somos un colectivo, somos un grupo de gente que trabajamos en calle. Y me dijo, vale, iros de aquí, no quiero ni ver. Nos dijimos, ¿por qué? Dijo, porque hace 2 años estoy esperando una manta vuestra. ¿Una? Una manta, porque tenía frío, y es Canarias y hace frío. Esto viene a que yo creo que siempre hay que dar una respuesta. Muchas veces nos olvidamos cuando trabajamos con menores, con diferentes colectivos, ¿no? Sí, no, mañana paso a verte, mañana vengo, mañana te traigo, mañana tal. Y a veces no lo hacemos. Yo creo, yo he tenido muchas emergencias sociales, si no he podido acudir a esa persona a verla ese día, por lo menos intento ir a pedir una disculpa o decir, mira, no he venido, vamos a ir mañana, ¿no? Yo creo que eso a veces es una cosa básica. A lo mejor no que a usted le habrá pasado lo mismo, ¿no? Si un chico le llama a la comisaría, estoy en esta situación, y a usted no le ha dado tiempo, por lo que sea, no ha podido ir, ¿no? ¿Qué ocurre? Y luego otra pregunta, que también lo planteaba y lo planteo un poco así a nivel general. ¿Cuál es el acercamiento? Porque usted parece ser que también, imagino que habrá gente que va a verle, pero a veces también hay que salir a la calle, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las estrategias o técnicas un poco para un grupo de personas que a lo mejor tienen mucho rechazo social y cómo se acercan a ellas? ¿Cuál es la primera toma de contacto? ¿Cuál es esa accesibilidad a este colectivo? Vamos a ver, me haces 2 preguntas. Sí. Yo te rogaría para facilitármelo, porque como soy muy mayor, llega un momento que mi cabeza se cansa. Para facilitarme te pediría que en 2 palabras me formularas la primera pregunta, como pregunta, porque a veces no me resulta fácil entender qué me preguntan. Sí, no, la primera decía que cuando una persona, ¿no? Acude usted pidiéndole, le llama a la comisaría y tal, y usted, por la circunstancia que sea, no puede acudir. Sí. Yo creo que hay que dar una respuesta siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo se enfoca eso? Vamos a ver, somos limitados, somos limitadísimos. A mí me llaman de 1000 cosas a las que no puedo acudir, pero como no soy Superman y no puedo acudir, pues tiene que quedar claro que no puedo acudir. Los niños les he fallado infinitas veces. Me han pedido ayudas que no he dado. Lo que pasa es que en general yo estoy en actitud de acudir. Y los chavales perciben eso. No son tontos y perciben eso. Puede ocurrir un caso que no, Ojo, alguien que te pide algo, no le ayudas y te manda a freír espárragos. Puede ocurrir. Pero vamos, en general, lo que predomina es tu actitud habitual. Tu actitud habitual. Los chavales terminan percibiendo en qué línea estás, qué es lo que haces y cómo lo haces. Y luego me parece que respondía a la segunda pregunta la siguiente reflexión, me parece, si no me lo corriges. Bueno, formúlame la segunda pregunta. Sí, bueno, va un poco relacionado. No, es decir, hay gente que tiene mucho rechazo social, ¿no? O sea, rechazo social, bueno, podemos aquí describir un montón de motivos, ¿no? Pero yo a veces me encuentro mucho rechazo en calle, ¿no? Sí. Es verdad que son personas mayores, o bueno, incluso también me encuentro con chavales de 18 años que los tengo cerca de del albergue municipal, donde ellos pueden dormir o no, que suelen dormir en la calle, y te vas a acercar a ellos y a veces es como... Lo he captado perfectamente, sí, mira... ¿Cuál es el acercamiento ese, no? ¿Cómo se trabaja? El 100% de los chavales que yo recibí en mi casa, de entrada, querían demostrar que eran mis enemigos. Y tenían sus razones para interpretarme como enemigo. Ya he dicho, como antes una trabajadora social pone una cuerda para escapar. Quiero decir, de entrada, todos los chavales que pasaron por mi vida eran chavales muy rebotados por la vida. Y por consiguiente yo era un nuevo enemigo potencial. Lo que tuve, mi primer labor, fue desmontar prejuicios. Me encantaría explicar esto, porque además en este momento es lo que más me gusta. Perdonar lo abusivo que parezca esto, pero justo el último libro que publiqué, que se llama Criterios Básicos, es qué truquillos utilicé para aproximarme a los niños que siempre me funcionaron.
porque yo utilicé una serie de truquillos. El primero, desmontar prejuicios. Otro, darme cuenta, meterme en la piel de los niños, intentar ver las cosas desde su perspectiva. Otro, tomar partido por ellos. Mirar, como yo fui educado en la moral, en la justicia, en los valores, etc., yo cuando empecé a trabajar, trabajaba en pro de la moral, en pro de la justicia, en pro de la educación. Y los niños me empezaron a decir, oye, ¿cuándo trabajas en pro de nosotros? Y entonces caí en la cuenta que aunque pareciera lo mismo, no era lo mismo. Una cosa era trabajar en pro de la justicia, de la moral, de la educación, y otra cosa era trabajar en pro, fijaros la contradicción de los términos, en pro de niños que la sociedad llamaba inadaptados y predelincuentes. Cuando me hicieron caer del burro y darme cuenta que yo no me había dedicado para que mejorara la justicia en el mundo, ni para que mejorara la moral, ni para que yo me había dedicado mi vida a que a unos niños les fuera mejor. Entonces tomé partido por ellos, tomé partido por los niños, fueran lo que fueran e hicieran lo que hicieran. Todos mis chavales tienen claro que yo jamás estuve partidario de sus delitos, pero sí de los chavales delincuentes. Es muy diferente el delito de un chaval al chaval que comete un delito. Ningún chaval se agota en el delito que cometió. Su vida tiene otros 1000 aspectos y otras 1000 dimensiones. Yo tengo que trabajar esas dimensiones para que el delito pase a ser una cosa, un recuerdo jocoso. ¿Me explico? Entonces, y esto solo se puede hacer por la proximidad. Por la proximidad. Podemos pasarnos la vida sin aprender a ser próximos. Mirad, yo vivo en Moratalaz. Todos los días cuando salía veía a un hombre, como de 30 y tantos años, sentadito en una banqueta pidiendo limosna. Y yo todos los días, durante 2 años, diario, fui a darle limosna. De repente lo han deportado y lo han mandado para allá. Y yo digo, qué irracional soy. O sea, le he dado limosna porque era un pobre y nunca se me ocurrió compartir su vida. Y la primera manera de compartir su vida es preguntarle quién es y explicarle quién eres. Si yo tuviera la sensatez de acercarme y decirle, oye, ¿no estás pasando mucho frío aquí? Vamos a un cafetín y charlamos. Si yo hubiera hecho eso, seguro que mi vida se había mejorado muchísimo gracias a él y su vida habría mejorado mucho gracias a mí. Pero nos da miedo el acercamiento. Por eso el método oficial habla de la distancia óptima. ¡Qué canallas! ¿Cómo inventan conceptos que son lavado de cerebro para meternos en el cerebro lo peor? No, lo óptimo es la proximidad. Mi amigo Enrique de Castro suele decir, la distancia óptima es el abrazo. Bueno, pues creo que, vamos a ver, si de repente te proponen hacer una cosa muy arriesgada, es lógico que tengas miedo y que además decidas no hacerlo. Pero toma la decisión sabiendo qué decisión tomas. Y para eso infórmate mucho, implícate mucho, ten muchas oportunidades de ver los pros y los contras y luego tomar la decisión. No tomes la decisión antes de conocer el asunto. No sé si con esto respondo a la... Me vais a perdonar, hacemos aquí una última pregunta, Enrique, porque estaríamos escuchándote todo el día, pero tenemos más cosas, así que por favor, si quieres, le haces Sí, una pregunta y terminamos. hola. Sí, yo aprovecho este marco universitario en el que estamos
tanto profesores universitarios como profesionales de la educación social, del trabajo social, y muchos estudiantes de educación social, de trabajo social, de magisterio, para preguntarle acerca de la posición que deberíamos, la posición idónea después de haber experimentado un gran cambio en el plan de estudios de la universidad, como fue el Plan Bolonia, en el que se introdujo la mercantilización en las universidades y, por tanto, se busca la rentabilidad máxima del estudiante. ¿Cuál es la posición que cree que el estudiante debe tomar para no sentirse objeto rentable, sino sujeto activo de su aprendizaje? Y la posición del profesor universitario como no colaboracionista y resistente, sino infiltrado. Gracias. Mira, verás, yo creo, antes de lo de Bolonia, mucho antes de lo de Bolonia, lo más absurdo es relacionar universidad y marginación, porque son conceptos antitéticos. La universidad, ¿qué es? El sistema oficial de integración. Y los marginados, como el nombre indica, es lo que queda fuera. Nunca he visto saber menos de los marginados que en las universidades. Nunca he visto saber menos de los marginados que en los libros. Nunca he visto saber menos de los delincuentes que en las escuelas de criminología. He aprendido mucho en la calle y he aprendido mucho en el cine. Hay películas que te explican más que los libros y que las universidades. Yo he tenido que aprender en la calle y en el cine, no en las universidades. Ahora bien, como las universidades son un recurso fabuloso, si un profesor quiere interesarse por eso, a mí me parece fabuloso. Y entonces, en vez de estudiar en los libros lo que dicen los americanos, que se vaya un día a tal barrio a conocer a los marginados y que luego no hable de teorías, que hable de lo que le pasó, que cuente lo que le pasó, que empiece a, lo que decía antes, a aproximarse. A los profesores les recomiendo que se aproximen. Hoy hay muchísimos profesores en España aproximados, que saben más que yo. Afortunadamente hay de todo, pero también hay esto. Y a los alumnos con más motivo, es decir, a los alumnos yo les estimularía a que caigan en la cuenta que estamos viviendo una dictadura financiera, que estamos padeciendo una dictadura financiera de ámbito mundial, que ellos son los últimos apéndices y el que va a pagar el pato de todo esto, y entonces que aprendan a resituarse. A título de anécdota, a mí los alumnos me invitaban a dar charlas en la Universidad de Madrid en educación, en la Facultad de Educación. Los profesores lo prohibían y los alumnos utilizaban un sótano, me llevaban allí y yo a veces di charla para 500 alumnos. Y los profesores que lo prohibían venían a escuchar a escondidas. Es decir, tenemos que aprender a situarnos. Pues si nos invaden los nazis, tendremos que ver si somos colaboracionistas de la resistencia o infiltrados. Si nos invade la dictadura fastio-bolchevique financiera, pues tenemos que ver si nos situamos entre los tal. Y eso es una cosa que nadie te puede enseñar, tienes que aprenderla tú, probando. Yo recomiendo, digo lo que decía Bertolt Brecht, Italia está llena de héroes, desdichado el país que necesita héroes. No soy partidario de que vayáis de héroes. Es difícil. No sé si con esto respondo un poco a...
Don Enrique Martínez Reguera, muchísimas gracias. Tus palabras sin duda construyen nuestra realidad y nos trascienden. Mil gracias, de veras. Gracias a vosotros que me aceptáis. A ver, un momento. Como nos hemos retrasado un poquito, intentaremos que el café sea lo más breve posible, sobre 20 minutos. Es en el bar de aquí, del campus. Recordar que tenéis, los que estáis inscritos, el cupón de la comida que yo digo, en la carpeta.